Bendecimos tu nombre en esta mañana, Dios, en este día, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo para orar por tus misiones, Dios. Bendito Dios, la palabra dice, Señor, en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bendito Dios, ¿cómo sabrán aquellos que no conocen de Dios acerca de nuestro Señor Jesús, si nosotros mismos no vamos y le hablamos, Señor? Hay un llamado de parte de ti, Señor, porque tu negocio ciertamente son las almas. Marcos 16:15 dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Padre, esto es una ordenanza tuya, Señor. Una ordenanza, bendito Dios, que nos mandas a ir, Padre, a hablar de ti al que no te conoce, Señor. Tu palabra dice también que nosotros somos parte de ese ministerio, Padre. Se nos ha sido encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación, Señor. Reconciliar al perdido con tu palabra. Reconciliar al perdido contigo, Jesús de Nazaret. Ese es nuestro ministerio. El ministerio de la reconciliación, Señor. Oh Dios, ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que atender a tu llamado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y nación, Señor, a predicar tu palabra a aquel que no te conoce, a hablarle de ti, a aquel que no te ha escuchado, bendito Dios, a aquel que no conoce de ti, bendito Dios. Santo eres, Rey de Gloria. Santo eres, Rey de Gloria. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesaria una capacitación tuya, Padre, un quebranto de espíritu en nosotros. Es necesario que nosotros, Padre, tengamos carga. Y en esta te pedimos carga, Señor, por el perdido. Carga por aquel que no te conoce. Carga por aquel, bendito Dios, que no ha escuchado tu nombre, Padre. Porque si tu negocio son las almas, ciertamente también debe ser nuestro negocio. Tu palabra, bendito Dios, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así, pero quiero que sepas que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Padre, bendito Dios, capacítanos, Espíritu Santo de Dios. Capacítanos, Padre, para hablar con poder de ti, Señor. Habla de Jerusalén, habla de Judea y Samaria. Esto es en una espiral, Señor. En una espiral de adentro hacia afuera, que primero podamos testificar y hablar de Dios en nuestras casas, luego a nuestros vecinos, luego a los familiares más cercanos en nuestra familia, y de ahí, Señor, en nuestros trabajos, de ahí en la universidad, de ahí en la escuela, Señor, que seamos esa espiral de bendición, Padre, de menos a más, Padre eterno, hasta que podamos alcanzar gente, Padre, a través de las redes sociales en otras regiones, gente en otras regiones, Padre, a través, Señor, del internet, Padre eterno, que ciertamente este es un avance tecnológico, Padre, pero en estos tiempos es una herramienta poderosa, Padre, para alcanzar a aquel que no te conoce en otros lugares, Dios. Oh Dios, que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Necesitamos aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos, Dios. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor. En orar y buscar a aquel perdido, por clamar, Señor Jesús, por aquellos que no te conocen, Señor, por tomarme el tiempo, Dios de gloria, para enfocarme en algún momento en mi semana, en mi día, Dios, de orar por el perdido y también de hablar, Señor, hacer mi parte, Padre, porque a nosotros no se nos fue encomendado el ministerio y la reconciliación, se nos fue encomendado esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y nación, hacer discípulos, Padre, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Ese fue tu mandato, bendito Dios.
Que fuéramos, Dios, no quedarnos sentados en lugares cómodos y refrigerados, sino que fuéramos a buscar al perdido, sino que fuéramos a hablar a aquel que no te conoce, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer las cosas de manera correcta, a cumplir tu palabra, porque para eso estamos en este mundo, Padre. Bendito Dios, para hacer tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento. Tu voluntad es que todos se salven, Señor, y que ninguno perezca, Padre, en el infierno eterno, Señor, que está hecho para Satanás y sus demonios, Señor. Bendito Dios, llénanos de esa carga tuya. Quebranta nuestro espíritu, Padre. Pon en nosotros esa necesidad, bendito Dios, de hablar de ti. No podemos hablar lo que no tenemos, Señor. Por ende es necesario que tú seas quien nos impregne con tu Santo Espíritu. Oh, una llenura adicional de lo que ya tú has puesto en nosotros, Padre, para poner esa carga en el perdido. Esa carga, Padre, por aquel que no te conoce, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Dios, en este día. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, porque ciertamente necesitamos más de ti, Señor, y menos de nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a quitar el enfoque en nuestras vidas, el enfoque en nosotros mismos y enfocarnos en aquellos, bendito Dios, menos afortunados que no han tenido el privilegio aún de conocerte y de reconocerte como su Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, ten un día poderoso, lleno de manifestaciones sobrenaturales de su poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.